Hola, ¿qué tal? Cordialísimo saludo desde los estudios de TRO Digital. Les saluda Luis Enrique Joya para invitarles al programa de los abogados Derecho a Saber. Hoy nuestro tema pretende ilustrar a aquellas personas que llevan procesos en las distintas, despachos judiciales que operan en el país. Esta pandemia que estamos viviendo nos está transformando en nuestro diario vivir. Como es bien sabido, los juzgados están operando de manera virtual y hay gente que requiere saber cuál es el estado de sus procesos, cómo marchan las cosas y no saben cómo hacerlo. La rama judicial en Colombia, pese a que ya existía una ley, recién entra a concretar la digitalización de su actividad tan importante. Pero mientras que eso se da y nos ajustamos, hay personas que necesitan saber cómo avanzan, en qué condiciones están sus procesos. Hoy se los vamos a explicar de una manera sencilla, muy elemental para que usted lo entienda, ¿sí? Nuestra invitada, abogada, especialista en Derecho Laboral, candidata a magíster en Derecho Laboral y docente universitaria de las mejores universidades que hay en el oriente del país. La doctora es docente universitaria. Doctora Blanca Mari Molina, muy buenos días, bienvenida. Buenas tardes, qué pena. Bienvenida al programa. Doctor Luis Enrique, muy buenas tardes. Contento de que nos acompañe. ¿Cómo ha hecho usted para adaptarse a este cambio que estamos viviendo en la operatividad misma que se tiene como abogada litigante? Por favor. No es fácil, doctor. Ha sido un trasegar y pues la migración de la virtualidad a la virtualidad ha sido compleja para muchos, aunque para otros ha sido muy fácil, porque pues ya nos estábamos relacionando de una u otra forma con nuestros medios de comunicación, que son los celulares, las plataformas virtuales que ya las veníamos utilizando con anterioridad. Pero pues la migración total en este momento al tema virtual no ha sido fácil, no solamente por los abogados, sino también por la contraparte y los testigos. Existen abogados litigantes y muchas personas del común que se les hace difícil el acceso a esta información, no porque no exista la información suficiente, sino porque pues ya por la edad, por la carencia de recursos, existen otros factores que dificultan ese acceso. Entonces, no necesariamente se ha dado todo de la mejor forma, pero la justicia ha estado avanzando, gracias a Dios, todo va viento en popa, podría decirse. Muchos abogados lo hemos tomado, porque me incluyo, le hacemos venia a ese sistema virtual porque nos parece más práctico, más diligente, más eficiente, de una u otra forma, porque nos ahorra tiempo en muchas cosas y nos hace ver que de una u otra forma este tema procesal ya empezó a avanzar. En este momento ya estamos hablando prácticamente de una globalización, porque ya no vas a necesitar desplazarte del lugar donde estés trabajando para cumplir una diligencia, un testigo, o la contraparte, sino que ya vas a poder acceder a esta diligencia desde donde estés. Bien. Doctora, el propósito de este programa que ofrece TRO Digital a nuestros seguidores, a quienes están conectados en las redes en este momento, es brindar una pedagogía jurídica de manera fácil, de manera entendible. Y voy a contextualizar, por favor, para que tanto usted como nuestros seguidores lo tengan presente. Vamos a imaginar que el señor XX, de 70 años de edad, está adelantando un proceso. Pero a veces él necesita saber cuál es el estado del proceso. Este señor habita en una finca que está a 20 minutos de la ciudad de Bucaramanga. Por su edad no puede desplazarse solo. Además, por las limitaciones a la movilidad, es bien entendido que personas de esa edad en adelante no pueden salir. Pero imaginemos que en él se haga una excepción.
se requiere que alguien le acompañe. ¿Cómo hace un señor de 70 años de edad, que escasamente puede tener primaria, para entrar a un computador, para entrar a una computadora y entrar a la plataforma de la rama judicial y conocer cuál es el proceso? Quisiera que usted nos ayudara para ir de manera gradual explicando, y después vamos a entrar en unos conceptos jurídicos importantes, 5 aspectos importantes que tienen que ver con este cambio en la forma de, digamos, podernos nosotros desempeñar dentro de la virtualidad que opera en los procesos hoy en Colombia. Aclaro algo, la explicación que nos va a hacer la abogada Blanca Mari Molina va a ser en la jurisdicción laboral. Hoy por este programa jurisdicción laboral. Es muy distinto cuando nos vamos al derecho administrativo, cuando nos vamos al derecho civil, cuando nos vamos al derecho penal, inclusive civil familia. Sí, es muy diferente. La parte procedimental cambia de manera importante. Así que, ¿le parece, doctora? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, doctor. Vamos a hacer lo siguiente. Aclaremos algo para que todos tengamos un buen saber y entender de lo que les voy a explicar. La forma como van a ingresar a revisar los procesos en la página web la pueden usar no solamente para los procesos civiles, familias, laboral, administrativos, que son los que se están proyectando en pantalla. Colocan ustedes en la página rama judicial, van a la consulta de procesos, ahí inmediatamente entran a la consulta, van llenando todos y cada uno de los pasos: nombre, razón social, departamento, ciudad, entidad, qué especialidad es, si es civil, familia, laboral, penal, administrativo, la que ustedes deseen consultar. Ahí la van a consultar. En este momento estamos haciendo un ejemplo con un proceso de familia para que ustedes lo tengan presente. La ciudad, que es Bucaramanga. Quiero que ustedes se ilustren no solamente con el tema laboral, sino también con todas las áreas del derecho, que es el mismo procedimiento para buscar sus procesos y saber en qué estado se encuentran, para que no tengan ustedes el desconocimiento en este momento de cómo va avanzando su proceso, porque si antes existía transparencia, ahora existe muchísima más transparencia por parte de los despachos judiciales. Ya tenemos acceso a todos los actos administrativos de forma virtual que se van emitiendo por cada uno de los despachos. Inmediatamente diligenciamos esto, se hace una consulta, ahí va a aparecer un proceso, el listado de un proceso. Claro. En ese momento se desplaza la plataforma, aparece el proceso, cómo va el proceso, qué aparece en ese proceso, ya lo pueden ver ahí. Sí. Ahí se le da clic donde aparece el número del radicado del proceso, se consulta y aparece el estado del proceso como tal, cómo va avanzando el proceso. Así vamos a consultar el proceso. Eso ténganlo en cuenta: administrativo, civil, familia, laboral. Penal lo van a poder consultar, pero pues el penal no lo manejo, no sé qué plataforma tengan en este momento destinada para eso, no les puedo indicar. Ya. Ahora vamos a consultar ese auto que salió, donde nos están requiriendo tanto a parte demandada como a parte demandante. Vamos a buscar en el proceso el juzgado de circuito, civil de Bucaramanga, familia Bucaramanga, excúsenme. Vamos al juzgado cuarto de familia, vamos a buscar ese auto que fue emitido por el despacho judicial, donde se está requiriendo a las partes para que tengan conocimiento de qué fue lo que ocurrió con el proceso, porque una cosa es un estado y otra cosa es el auto. Entonces, acá lo que ustedes están viendo nos va a mostrar o nos está mostrando cómo tenemos acceso a ese documento que antes teníamos que ir a buscar al despacho judicial. Ahora se puede hacer a través de la computadora. Claro, a través de la plataforma ya todos tenemos el acceso a la información de forma virtual, ya no tenemos que desplazarnos de la oficina a ninguna parte. Ese es el auto que salió, esa es la prueba de cómo se busca un proceso o un documento. Ya. Doctora, permítame antes de continuar, como la intención es que le quede claro a quienes nos siguen en las redes sociales,
todo proceso tiene un número, ¿verdad? ¿Ese número señor. para qué sirve? Esa radicación es la identificación del proceso. Así como yo me llamo Blanca Mari Molina Rivero y tengo un número de identificación en mi cédula de ciudadanía, que es la forma como el gobierno nacional nos identifica a nosotros a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los procesos también son identificados por la rama judicial a través de un número de identificación o número de erradicación. Ese número de erradicación es único para cada tipo de proceso. Puede ocurrir que el número de erradicación 242-2020, pensemos este año un proceso, lo tenga otro proceso, el mismo número, pero corresponde a otro despacho judicial. No necesariamente puede ser el mismo tipo de proceso. Cada juzgado lleva su numeración e inicia su numeración desde ceros y a todos les es otorgado de acuerdo al turno que vayan llevando y cómo se va registrando el proceso en la oficina judicial, pues van otorgándole ese número de radicado para que se identifique no solamente en el proceso, sino para que se dirija al despacho judicial con número radicado del proceso y no tenga ningún inconveniente. Doctora, cualquier persona que tenga el número del radicado del proceso, así se llama, ¿no? ¿De acuerdo, Sí. doctora? El radicado del proceso, ténganlo presente. Cualquier persona que tenga este número puede ingresar a la plataforma de la rama judicial y tener acceso a esta información. Todas las personas, abogados, no abogados, dependientes, estudiantes, adultos de 70, que ya sepan o que estén muy familiarizados con los temas virtuales, porque me he encontrado con personas muy hábiles en ese aspecto, que se les facilita mucho el manejo de las redes sociales, como también he encontrado personas que no. Entonces, todos, absolutamente todos, la contraparte, los testigos, todos van a poder acceder. Si tienen número erradicado del proceso, ya nada está oculto para las partes. Todo en este momento es expuesto para que tengan acceso a esa información. Bien. Doctora, si recordamos, unas semanas atrás en Colombia entramos en cuarentena para afrontar esta pandemia del COVID-19. Y el Ejecutivo, entiéndase el señor Presidente de la República, a través de un decreto ley, exactamente el decreto 806 del 2020, determinó algunas cosas. ¿Cuál es el objeto de este decreto ley? ¿Y qué va a pasar con los sujetos procesales? Por favor, usted me quiere aclarar qué son sujetos procesales para que el que no sepa no se asuste, porque sujeto procesal dirá, uy, pero ¿qué es esto? Dos preguntas en una, por favor. Tenga la bondad. Sí, pues empecemos por aclarar qué es un sujeto procesal antes de explicar cuál es el objeto del decreto 806 del 2020. Los sujetos procesales, para que nos entiendan de la forma más fácil, es aquellas partes que intervienen en el proceso. Les voy a colocar un ejemplo. Existe un título valor que usted suscribe en favor de Pepito Pérez. Usted es el deudor y la otra persona es el acreedor. Ustedes son sujetos procesales dentro de un proceso. Básicamente, ese es el ejemplo más común para explicarles en qué consisten los sujetos o quiénes son esos sujetos procesales dentro del trámite del proceso. Hacen parte dentro de ese desarrollo procesal que se le da al proceso ejecutivo, por decirlo así, porque es un proceso ejecutivo, o en su defecto, en nuestra rama, en el tema laboral, un contrato de trabajo. El contrato de trabajo es el empleado y el empleador son los sujetos procesales allí intervinientes. Entonces, esos son los ejemplos claros. ¿Cuál es el objeto? Ahora remitiéndonos al objeto del decreto 806. El objeto de este decreto es implementar las tecnologías de la información, y estas tecnologías de la información dirigidas o unidas a las comunicaciones y tendientes a agilizar las actuaciones judiciales. ¿Por qué razón? Si nosotros nos dimos cuenta desde el mismo momento en que se decretó la pandemia del COVID-19 a partir del 16 de marzo hasta el día 1 de julio, todos los estrados judiciales estuvieron cerrados y muchas personas se vieron afectadas por la suspensión de términos. Cabe aclarar que aquellos despachos donde se estaban adelantando trámites relacionados con libertades, habeas corpus, otros temas como son los procesos penales, juzgados de control de garantías, ellos no pararon, ellos siguieron brindando garantías procesales a las partes intervinientes dentro del proceso. Las otras ramas del derecho
a medida que se fue desarrollando el tema de la pandemia, el gobierno nacional fue sacando algunos decretos y algunos direccionamientos para que se permitiera de pronto pagar títulos ejecutivos con alimentos o títulos relacionados con procesos laborales, pero siempre y cuando se estuviesen afectando ya derechos, obviamente, y que aquellos títulos ya estuviesen dentro de un proceso con una sentencia. ¿Qué busca el gobierno nacional o qué buscó el gobierno nacional en este momento? Mejorar aquellas actuaciones o actividades administrativas que se estaban generando dentro de todo el trámite procesal para flexibilizar la atención a los usuarios de una u otra forma. ¿Por qué razón flexibilizar? Porque si íbamos a seguir con el tema de la pandemia, no iban a poder brindar la atención los despachos judiciales, que para nadie es mentiras que los despachos judiciales, muchos tienen hacinamiento, las personas no pueden trabajar en la debida forma o adecuada forma porque no cuentan con todas las herramientas de trabajo. Entonces, exponerlos a ellos es exponer al público en general, y exponer al público en general es exponer a las familias también, a los integrantes de estas familias. Es la razón por la cual el gobierno decidió dar marcha a este decreto 806 y decir, bueno, vamos a levantar términos, pero lo vamos a levantar garantizando unos derechos de quienes, no solamente de los funcionarios de la rama judicial, también se están garantizando y protegiendo los derechos de aquellas personas que acceden a esta administración de justicia, porque es el interés de un bien común, no es un bien individual. Con ese fin se busca, o con ese fin buscó el gobierno nacional, flexibilizar este tema de la conectividad o el manejo de los procesos a través de la virtualidad. Doctora, hay una pregunta que es obligada y que quisiéramos que usted nos ayudara a encontrar una solución, o por lo menos nos indicara de qué manera se puede superar este obstáculo. ¿Qué pasa con los sujetos procesales? Lo voy a decir de una manera tosca. ¿Qué pasa con el demandado y el demandante cuando no cuentan con medios electrónicos? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, resulta que los procesos, vamos a aclarar una cosa, yo creo que esa pregunta es una pregunta abierta que la podemos dar respuesta a varios puntos o varios ítems, como que iniciemos por el tema de los estados. Dentro de los estados, si hoy no existe en este momento en su casa o en la casa de alguien un computador al cual pueda acceder, porque pues aún seguimos con restricciones a algunas personas, no todos pueden salir todos los días, sino el día de pico y cédula, por ejemplo acá en el departamento, entonces van a acudir ese día de pico y cédula, se van a acercar a una sala de internet a hacer una consulta. ¿Por qué razón? Existe. Si no tienen un celular, porque lo pueden hacer desde el celular, aclaro, todas las plataformas de la rama judicial pueden ser consultadas a través de cualquier red social. Esa red social es, bien sea, o el celular a través de, hay unos despachos judiciales que han creado plataformas a través de Facebook. Esas plataformas a través de Facebook también están implementando la publicación de los estados. Esas plataformas únicamente son para la publicidad de este tipo de información. Si hoy no tuve acceso a esa información por X o Y razón, porque no tuve conectividad, porque no pude acercarme o no tengo un celular que tenga las posibilidades de generarme ese tipo de conectividad, puedo acercarme a una sala de internet, buscar la información y consultarla. ¿Por qué les digo eso? La información siempre va a permanecer ahí en la plataforma de la rama judicial, nunca va a ser retirada de ahí, siempre va a permanecer ahí para que todos en cualquier momento que queramos acceder a algún documento que se haya emitido dentro de un proceso, podamos obtenerlo de ahí, siempre y cuando sepamos cómo consultar, que fue la consulta inicial que le explicamos a ustedes. Ahora, otra cosa, con relación a esa pregunta, hay otro punto de vista. ¿Qué va a pasar en el momento que requieran de pronto ustedes o alguna persona acceder a un proceso? ¿En qué momento? En el momento en que sean requeridos dentro de una audiencia o de un trámite procesal como testigo o como perito o un abogado. Se han presentado diferentes tipos de situaciones y ya las estamos viviendo a diario los abogados. Ocurre que muchas veces los despachos judiciales destinan algunas plataformas que no son tan amigables para la conectividad, como nos ocurrió esta semana, no acá en nuestra oficina, pero sí en una oficina de un colega, que tuvo un inconveniente para la conectividad, pero el despacho fue tan ágil y como el mismo decreto lo permite, se conectaron a través del celular, a través de WhatsApp.
se conectaron, hicieron una videollamada, hicieron su diligencia y estuvieron pendientes todos las partes intervinientes en el proceso, y así se desarrolló la audiencia. Usualmente los despachos están utilizando las plataformas como Teams, Zoom, son plataformas muy amigables para la conectividad. En caso de que no se pudiese llegar a dar porque la persona no la tiene descargada, porque se le hizo difícil, porque es muy pesado, porque el celular tiene poquita memoria, también lo pueden hacer a través de WhatsApp. Y los jueces están siendo, no puedo decir que laxos porque eso no es laxitud, están siendo muy objetivos, están manejando la información en debida forma y ellos están dando aplicabilidad a este decreto en su integridad, en el sentido que están facilitando a las partes el acceso a esta información y el acceso a la participación, porque de eso se trata. Veníamos de un rezago de no poder manejar el tema virtual en muchas áreas del derecho, pero ya en este momento lo estamos utilizando. Ahora, este decreto nos abre puertas, y nos abre puertas en todo el sentido de la palabra mientras esté su vigencia. Esperemos que más adelante podamos continuar con él y este decreto sea tomado o implementado dentro del mismo Código General del Proceso y otras ramas para que sea manejado. Bien. Atención a algo que me pareció importante que manifestó la abogada Blanca Mari Molina. Y es lo siguiente: si usted, porque hay personas que no tienen abogado y ellas mismas llevan el proceso, por eso la intención de ilustrarles a ustedes cómo se hace. Y es lo siguiente: si para usted es muy complicado manejar el Face o entrar a la Internet, ¿sí?, a Hotmail, a Gmail, bueno, en fin, al correo que tenga, la doctora nos ha dicho algo importante. También se puede a través de WhatsApp, por videollamada, ¿sí? Es decir, ya les explicamos cómo se entra a la plataforma. Hay un número, un radicado como tal. Esa es la identificación de su proceso, ¿sí? Si le sale otro juzgado, no es el en el cual usted considera que llevan su proceso, es porque hay otro juzgado que está llevando un proceso que tiene que ver con el suyo, ¿sí? Ahí está muy clarito, le explicábamos, en pantalla pueden verlo, cómo es que se tienen que llenar. La información es muy elemental, ¿sí? Pero el WhatsApp es otra alternativa para que usted también pueda, digamos, defenderse. Doctora. Permítame, doctor. Sí, adelante, por favor. Permítame aclarar algo. El tema del WhatsApp lo vamos a manejar única y exclusivamente si el juez autoriza el manejo de ese medio de comunicación en caso de que no podamos asistir a una audiencia por las plataformas virtuales que el despacho ha destinado para ello. Será única y exclusivamente el juez quien habilitará esa opción y él dará la viabilidad. No seremos nosotros los que vamos a dirigirnos al WhatsApp y le vamos a decir al funcionario, atiéndame, hágame la audiencia por aquí. No, el mismo despacho judicial autorizará esa conectividad. Nosotros no podemos hacerlo de forma arbitraria, porque de todas formas tenemos que guardar el debido decoro y respeto con las autoridades judiciales en el sentido del manejo del proceso, la integridad del mismo, y las garantías procesales se deben brindar de forma ecuánime para las partes. Bien. La doctora es más explícita, por eso es una gran abogada, es muy precisa, muy concisa. Yo lo busco o lo digo desde la manera de las soluciones, ¿sí? Obvio, es claro, y la doctora lo ha manifestado de manera directa, es el señor juez o la señora jueza de la República quienes dan la autorización para que se haga, ¿sí? Pero si se presentan dificultades, porque como todos estamos ahora en las redes y el teletrabajo, estamos trabajando en la casa, en el comedor, en la sala, bueno, en cualquier parte, en la cocina, pues hay una congestión y a veces esto se vuelve difícil. Si eso se presenta, pues se le puede solicitar de manera respetuosa al señor juez o a la señora jueza de la República para que ellas autoricen la utilización del WhatsApp a través de videollamada para que se pueda surtir la diligencia como tal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, doctora, otra pregunta relacionada con todo lo que estamos hablando de la digitalización de procesos en Colombia. Atención a esto, porque la gente queda con inquietudes. ¿Cómo se puede tener acceso
a los expedientes físicos. ¿Se puede o no se puede? Doctora Blanca María. Claro que sí. A ver, las personas que elaboraron este decreto fueron tan avesadas de una u otra forma y pensaron en todas y cada una de las partes. Cuando nosotros intervenimos dentro de un proceso, me atrevo a decir que casi todos los abogados tenemos la costumbre, una vez se produce una actuación, o bien escaneamos un documento, o bien tomamos una fotografía, o bien tomamos una fotocopia, y si ya nos contestaron una demanda, sacamos copia de esa contestación. Entonces, ¿qué va a pasar y cómo lo menciona el decreto? No les voy a dar especificidad de cómo está mencionado en el artículo, pero sí les voy a explicar claramente cómo el gobierno nacional determina que se va a manejar. En caso de que se continúe manejando en este momento el teletrabajo por parte de algunos despachos judiciales, a ellos también les va a quedar difícil la entrega de esos expedientes digitalizados, aunque aclaro, hay muchos despachos que en estos momentos, en la parte laboral, ya están digitalizando esos procesos. Por ejemplo, a mí ya me han llegado varios procesos digitalizados y han trabajado, no le puedo decir, el primero que se levantaron los términos judiciales, ya yo tenía varios procesos digitalizados en mi correo electrónico. Hay otros despachos que pues van en caminito, pero entonces, ¿cuál es la labor de la labor de todas las partes? ¿O qué labor vamos a jugar todos? En caso de que alguna de las partes intervinientes dentro del proceso requiera algún documento que no esté digitalizado en el momento, porque bien sea o el despacho judicial no está en este momento funcionando por X o Y razón, porque hay alguna persona enfermita, o porque la persona que está encargada del manejo de ese tipo de proceso no está ahí, sino que está trabajando desde su casa, o porque la mayor parte de las personas están encargando de digitalizar las audiencias que son más próximas. Existen muchos factores. ¿Qué va a ocurrir? El juez va a poder solicitar a las partes intervinientes que aporten los documentos que cada uno de nosotros tenemos con el fin de brindar apoyo y ayuda a esa contraparte. ¿Cómo los vamos a aportar? Digitalizados. Y sí que sí lo podemos hacer realmente, porque muchos de nosotros, por ejemplo, yo tengo la costumbre de que cada vez que me sale una actuación, yo voy o iba, no ahora, porque ahora no lo podemos hacer, sacábamos todos los documentos escaneados y los digitalizábamos en el computador como si estuviésemos ya manejando el tema virtual. Y que bueno, si alguien en algún momento, alguna contraparte requiere algo de mi parte, con mucho gusto se la vamos a facilitar. Y yo sé que muchos abogados ya teníamos esa costumbre de manejar la información así, porque ya nos dedicábamos era a escanear todos los documentos y no sacábamos tantas copias. Eso nos facilita el manejo del expediente. Si yo llegase a necesitar algún documento que el despacho judicial no me pudiese facilitar porque el despacho está cerrado, en este momento aún con el tema de la virtualidad, existen restricciones para el ingreso no solamente de los abogados, sino de las contrapartes a los despachos judiciales. El despacho judicial puede decir, señor contraparte, usted tiene la demanda, pensemos que estoy requiriendo copia de la contestación de la demanda en un proceso laboral, usted la tiene, la abogada no la tiene, facilítesela por favor, y así se va a manejar. No indica ello que todo lo que nosotros pidamos nos lo van a entregar de una vez. Tenemos que entender que en este momento se está haciendo el tránsito de un tema netamente presencial a un tema virtual. Entonces tenemos que comprender y tener paciencia también que no todo se puede manejar de forma inmediata y que el tema de la digitalización de aquellos expedientes toman tiempo porque los despachos judiciales no cuentan con todas las herramientas. Tengo entendido que no hay muchos escáneres y los procesos son muy grandes, los pocos procesos son pequeños, muchos procesos son con contrapartes de 3, 4 abogados, entonces ya entenderás cómo es la poliatura que habrá dentro del proceso, va a ser difícil la digitalización de todos ellos, pero todos podemos ayudar en esa digitalización. Entonces podemos ayudar a mejorar y generar un buen rendimiento dentro de cada una de las estrados judiciales para que todo sea de la mejor forma. ¿Qué pasa con estos procesos? Estos procesos, de una u otra forma, el decreto los ha llamado que son procesos híbridos. Entonces, todo lo que hasta el día 16 de marzo estaba escrito, se va a tratar de digitalizar al máximo posible, todo, para que el proceso esté íntegro en la plataforma virtual. Posterior al 1 de julio, todos los documentos que se vayan a presentar dentro de un trámite procesal van a ser digitalizados. Todo se va a manejar a través de una plataforma
cada despacho judicial en la misma página de la rama judicial que acabamos de consultar nosotros. Ahí vamos a encontrar un directorio de despachos judiciales y ahí vamos a encontrar la información de la dirección del correo electrónico de cada despacho al cual su merced se quiera dirigir a nivel nacional. Está toda Colombia en la página de la rama judicial y no hay pretexto alguno para que no podamos dirigirnos a algún despacho judicial a través del correo electrónico. Y son muy diligentes, les cuento. Entonces, espero que a todos nos siga yendo bien con el tema de la virtualidad. Doctora Blanca Mari, una pregunta también, todas son importantes, pero estas son claves para quienes nos siguen. ¿Cómo se otorgarán los poderes y qué pasará con los documentos auténticos? Ojo a mi pregunta, por favor. Señor. Bueno, tal como lo dice el docente de la externada, el doctor Ramiro Bejarano, él, uno de los autores de este decreto también, él nos explicaba en algún momento en unas conferencias y nos decía, esto va avanzando y el fin de este decreto es no solamente la globalización, sino la facilidad de acceso a los medios de comunicación. ¿Qué vamos a hacer con los poderes? Los poderes son muy claros, doctor, el mismo decreto lo regula. Estos poderes especiales, la firma no necesita que vaya manuscrita como la hacíamos antes, que llegábamos, tomábamos el lapicero, firmábamos, íbamos y le colocábamos nota de presentación personal al documento. Así no lo vamos a manejar, o lo pueden estar manejando quienes quieran manejarlo y quien quiera seguir manteniendo esa costumbre aún por hacer, por decir y hacer. Pensemos, doctor Luis Enrique, usted mañana me va a dar un poder, me va a conferir un poder, usted me va a enviar de su correo electrónico a mi correo ese poder. Me va a decir, doctora Blanca, le voy a otorgar poder para que inicie proceso en contra de Juan María Pérez por un contrato de prestación de servicios que él no cumplió. Listo, perfecto. Yo, cuando llegue ese documento al despacho judicial, tengo que manifestarle al despacho de dónde obtuve ese documento y a su vez manifestarle que es un documento auténtico e imprimirle la constancia al despacho, o no imprimirle, enviarle con la trazabilidad, porque si pues, enviarle la trazabilidad de que usted fue Luis Enrique Joya quien me envió a mí el documento. Ese documento inmediatamente se presume auténtico. Al presumirse ese documento auténtico, entonces esa manifestación que se está haciendo ahí, la vamos a... El despacho judicial entiende que ese documento, a partir de ese momento que es incorporado dentro del proceso, es inmediatamente auténtico. Así lo vamos a hacer con el resto de los documentos, doctor. Cuando nosotros incorporamos un título, un contrato, una letra de cambio, un inventario, un sistema de gestión, cualquier documento que vayamos a incorporar dentro de un trámite procesal, los abogados estamos en la obligación de manifestar que esos documentos son originales, que los tenemos en nuestro poder y que esos documentos serán incorporados como tales dentro del proceso. De esa forma se le dará la validez o la autenticidad al documento. ¿Qué va a pasar en el caso de que alguien tache ese documento de falso? Porque puede llegar a ocurrir, doctor, con esta pregunta que usted me está haciendo. Correcto. Puede existir que el despacho judicial le diga al abogado, doctor o doctora, hágame el favor y hagamos una audiencia virtual, me expone el documento original, muéstremelo, o doctor y doctora, alléguenme el documento original al despacho judicial para verificar esa autenticidad. En ese orden de ideas, el despacho tiene todas las herramientas procesales para garantizar un debido proceso. Es decir, que no estamos siendo desprotegidos de ninguna forma, ninguna de las partes. Entonces, se está garantizando el acceso a esta justicia de una forma ya más expedita y diligente. Bien. Doctora Blanca Mari, ¿cómo se llevarán a cabo las notificaciones personales? Sí, doctor, un tema supremamente importante, muy, muy importante con este tema de las notificaciones judiciales. A ver, el tema de las notificaciones judiciales se va a manejar de forma virtual. No significa que vayamos a dejar atrás las notificaciones como las veníamos haciendo. Esas notificaciones se van a seguir haciendo, doctor. Quien las quiera hacer, las va a poder seguir haciendo. Quien quiera continuar manejando el tema de la forma más común, lo puede hacer. ¿Qué cosas o qué ítems nuevos se están incluyendo o se están aportando por parte de este decreto a las notificaciones?
Por parte de este decreto a las notificaciones se dice que adicional a las notificaciones comunes que ya veníamos manejando, que era la notificación personal por citación y por aviso, podemos también ahora manejarlas de forma virtual, pero ¿a dónde vamos a enviar esas notificaciones? Esas notificaciones de forma virtual las vamos a enviar a un correo electrónico, y el correo electrónico de la contraparte, que también debemos manifestar en la demanda de dónde obtuvimos ese correo electrónico, porque de lo contrario eso es una causal de inadmisión de la demanda. Entonces, cuando nosotros enviamos el documento, la demanda íntegra a la persona, a la contraparte, nosotros debemos manifestar dentro de ese mismo trámite del proceso al despacho que se está enviando. Y voy a explicarles lo siguiente para que tengamos claro. Cuando nosotros elaboramos una demanda, en esa elaboración de demanda hay un ítem de notificaciones. En esas notificaciones pueden ir o los correos electrónicos o las direcciones físicas. Antes no se nos exigía que manifestáramos de dónde obtuvimos ese correo electrónico. Ahora se nos está pidiendo y debemos hacerlo en debida forma. ¿De dónde obtuvimos el correo electrónico de aquella persona? Si lo obtuvimos de una escritura, manifestemos que lo obtuvimos de una escritura. Si la persona nos lo dejó de pronto inserto en el contrato de trabajo o en el contrato de prestación de servicios, vamos a manifestar y adicionar. Si podemos aportar de una vez la prueba de que se obtuvo de ahí el correo electrónico para notificar a la persona por ese medio, perfecto. Hagámoslo. ¿Qué pasa con aquellas? Estamos hablando de personas naturales. ¿Y qué pasa con las personas jurídicas? Por ejemplo, aquellas que están registradas en Cámara de Comercio. Ellos usualmente tienen una dirección de correo de comercio correo electrónico establecido en esa Cámara de Comercio para efectos de notificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle al señor juez, obtuvimos la dirección de correo electrónico de la Cámara de Comercio, pues como el documento va a estar anexo al proceso, ahí le va a quedar fácil la verificación de esa información. Y así vamos a hacer las notificaciones de forma virtual. ¿Qué pasa con esas notificaciones y con esos términos? Una vez enviadas esas notificaciones o una vez elaborado esos escritos, nosotros vamos a presentar la demanda. Presentamos la demanda, vamos a enviar con copia ese documento a la contraparte, excepto que tenga medidas cautelares. Cuando existen medidas cautelares dentro del trámite del proceso, no se va a enviar esa notificación de forma virtual. ¿Qué va a ocurrir? Muchos se preguntan, ¿y por qué tenemos que enviar la notificación o por qué tenemos que enviarle el correo a la contraparte una vez se radique la demanda, si ellos se van a enterar y qué pasa si se inadmite? ¿Qué pasa si se inadmite? Pues la parte se le envía posteriormente la notificación o no la notificación, sino el correo electrónico de que la demanda se está subsanando, posterior de que la demanda fue admitida, el despacho judicial irá a notificar. Todos debemos estar enterados de todos los trámites del proceso, pero ya nada se hará de forma oculta. Los despachos igual estarán notificando todos los trámites del proceso, excepto las medidas cautelares de la contraparte. Luego, entonces, todos vamos a estar enterados del manejo del proceso. Doctora, ¿y qué manejo tendrá el emplazamiento para una notificación personal en este caso? A ver, doctor, el emplazamiento ahora se manejará única y exclusivamente por la plataforma de la rama judicial. Nosotros teníamos o veníamos de una costumbre muy arraigada de emplazar a las personas con los periódicos de amplia circulación nacional, y con este decreto sí se está regulando ese tema y ya se está haciendo ese emplazamiento a través del registro único de personas emplazadas que figura en la página de la rama judicial. Este tema, ahí sí existen en este momento 20.000 procesos en Colombia que se estén en trámite de notificación, ahí van a empezar a aparecer. Hablo de procesos post pandemia. Entonces, todos, aunque aclaro, antes también se hacía el registro, pero también se emplazaba en el periódico de amplia circulación nacional. Ahora se va a hacer el emplazamiento a través de ese registro únicamente, para que lo tengamos presente. Bueno, doctora, hemos querido de una manera muy entendible compartirle a nuestros seguidores qué hacer con esto que estamos experimentando todas y todos, ¿sí? La virtualidad en los procesos en Colombia. Yo había limitado esto a la jurisdicción laboral porque quería entrar un poco más en el términos, de prescripciones, en fin, pero bueno, primero el tiempo no nos alcanza y segundo, usted gentilmente tuvo la ocurrencia afortunada de ser más explícita y de paso pues nos permitió adelantar mucho camino. Doctora Blancamari, yo quisiera tener 4 horas más de programa, pero no los tengo. Qué lástima.
Muchísimas gracias por su ilustración jurídica a aquellas personas que quieren saber cómo pueden seguir sus procesos de manera virtual actualmente en el país. Muchísimas gracias por su participación, doctora Blanca Mari Molina. Muchísimas gracias por su invitación, doctor Vicente. ¿Cuándo comienza actividades la Universidad Industrial de Santander, donde usted va a ser docente? La próxima semana, doctor. La próxima semana, arranca la UIS. La doctora, ¿qué cátedra va usted a enseñar, doctora Blanca Mari? Procedimientos especiales en Derecho Administrativo y Derecho Laboral. Muy bien. Y hay una buena noticia, perdón, regálame un segundito, productor. Algo que se va a inaugurar en Bucaramanga, un lanzamiento, brevemente, doctora, por favor. Sí, doctor. No solamente para Bucaramanga, sino para toda Colombia, el Instituto Colombiano de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, presidida por la suscrita y otras personas que también nos acompañan, profesionales del derecho íntegros, y no solamente de Santander, sino a nivel nacional. Me place mucho exponerles y compartirles a ustedes. Espero que hagan parte de ese instituto, ya que pues existe el Instituto Colombiano de Derecho Procesal únicamente, más no existía el Instituto Colombiano de Derecho Procesal en Seguridad Social y Laboral, y quisimos que esto estuviera para el servicio de todos los colombianos. Excelente noticia. Doctora Blanca Mari, un resto de día maravilloso para usted. Igualmente. A ustedes, amigas y amigos, también muchas gracias por acompañarnos. Soy Luis Enrique Joya, desde los estudios de Tro Digital, presentando el programa de los abogados, donde nos gusta compartir con ustedes Derecho a Saber. Buenas tardes. Thank you.